Vamos, gracias Padre, te damos por este día tan hermoso, tan precioso, Señor. Gracias por esta mañana, tiempo de oración tan hermoso. Y te damos gracias porque lo que más anhelamos es tu presencia, Espíritu Santo. Abre nuestra mente y nuestro corazón porque a veces somos tan testarudas que nada más queremos hacer las cosas como como nosotros queremos, Señor. Y tú nos estás llevando en un camino de victoria en victoria. Ya tenemos lo más importante, como nos dice Segunda de Pedro, pero estamos en el camino de la perfección, Padre. Y es hermoso porque es como cuando sabes que estás en el camino, que estás haciendo para lo que Dios te hizo, para lo que Dios te formó, el propósito que Dios tiene. No hay mayor alegría, no hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción que eso, que no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con nada. Gracias, Señor, gracias, porque sabemos que cada palabra que sale de nuestra boca tú la escuchas, pero ahora también queremos escucharte a ti. Queremos saber, Señor, esa palabra hermosa, Padre, que tú tienes para cada una de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que vamos a continuar con Segunda de Pedro, ¿verdad? Estas dos cartitas qué barbaridad, cómo nos hemos quedado aquí, ¿verdad? En Segunda de Pedro, pero es que están queremos exprimirlas así hasta lo máximo, que sacarles todo lo que Dios quiere decir para nosotros. Y ya sabemos, ¿verdad? La diferencia entre primera y segunda de Pedro. Ya sabemos que es una carta que él ya sabe que va a morir, entonces hay una urgencia para dejar bien firmes a todos los que el apóstol Pedro pues les ha ministrado, que han venido a los pies del Señor. Y ponte a pensar, si tú tuvieras, si te dijeran, oye, pues pronto vas a ir con el Señor, ¿verdad? Vas a dejar esta tierra y sabemos que pues ya no hay comunicación, ¿verdad? Después, gracias a Dios, yo me imagino y digo, imagínate donde mi mamá anduviera viendo todas las sonceras que hago y todas las cosas, ay, pues pobre, ¿verdad? Pues dice Dios que vamos a estar felices. Pues yo no creo que nadie esté feliz viendo el desastre que es el mundo ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué les dirías a tus familiares? ¿Qué les dirías a tus hijos, a tus nietos, verdad? Eh, comentamos aquí con mi comadre, ¿verdad? Eh, ¿Cómo absorben los niños, todo lo que dices, todo lo que haces? Y yo les digo a mis hijos, tengan cuidado con lo que hacen y con lo que dicen, porque los niños van y lo pregonan a todas partes. Yo sé más de ustedes, no porque sepan en realidad personalmente de ustedes, y son mis hijos, claro que son mis hijos, los sé, ¿verdad? Y los conozco, pero por lo que los niños dicen, por lo que los niños dicen. Entonces, por eso Dios nos dice siempre, cuidado, cuidado con lo que les enseñas. Tienes que estarles siempre enseñando. Y vamos a ver que en segunda de Pedro, eso es lo que nos está conminando siempre Pedro, ¿verdad? Entonces, y nos lleva, ¿cómo vamos a poder enseñar algo que el conocimiento, que tú no conoces, ¿sí? Entonces, para tú decir, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a dejar aquí? Ahorita sabemos que con la cuestión del Internet y todo eso, hay, es, el 90% es fake news, ¿verdad? De hecho, por eso Elon Musk compró Twitter, ¿verdad? Porque decía, es que aquí
censuran al que quieren, al mismo presidente de los Estados Unidos, lo censuraron, ¿verdad? Y lo sacaron de Twitter. ¿Cómo es posible? Imagínense. Entonces, uno, ¿qué aprendemos? Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que posteas, porque mucho de lo que viene es, es mentira. Nosotros tenemos la verdad. Y traje esta Biblia, porque ya saben que me encanta a veces buscar pasajes en diferentes partes de la Biblia. Y esta Biblia es algo muy, muy padre. No sé dónde la compré, en qué viaje o dónde me la encontré, pero es una Biblia tan sencilla para niños y muchas veces pues estamos acostumbrados obviamente a la Reina Valera o a la Biblia de las Américas y todo eso, pero vale la pena que nosotros que tenemos nietos, hijos, ¿verdad? Ustedes que tienen hijos pequeños, comprar una Biblia así para niños, porque de esta manera podemos en el lenguaje que ellos entienden, y hasta vienen dibujitos, vienen podemos explicarles las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Nos está diciendo que tenemos, acuérdense, conocimiento, pero el conocimiento del que habla aquí tiene dos características. Una es epignosis. ¿Se acuerdan que lo vimos? Epignosis. ¿Qué quiere decir? Es un conocimiento superior. ¿A qué se refiere cuando habla de conocimiento superior? Se refiere al conocimiento de revelación. Primero que todo, que esto sabemos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Jesús. Entonces, Él es el conocimiento. Y viene aquí muy claro, como lo decíamos, es un conocimiento superior, pero ¿cuál es ese conocimiento? En libros, en todas estas cosas. Bueno, pues vamos a ver. Miren, a mí me encanta leer libros. Ahorita estoy leyendo Hábitos Atómicos. ¿Por qué? Porque necesito hábitos buenos y necesito hábitos atómicos. Pero ¿sabes qué? He encontrado que todo lo que dice aquí viene en la Biblia, porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿sí? Entonces, puede ser cuidado, porque todo lo que leas, todo lo que digas, todo lo que estudies, ¿sí? Siempre tienes que tamizarlo aquí. Y dice, de hecho, lo de bueno, fue un bestseller y bueno, ahorita, ¿verdad? Y estoy leyendo y dije, déjame ver lo que está leyendo la gente. Así que les digo, ¿qué tal si abrimos un círculo de lectura? Estaría padre, ¿no? Y nos vamos con bestsellers, pero viendo que realmente sean buenos libros. Y todo viene acá. Todo lo que estoy leyendo viene en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, ¿por qué dice conocimiento superior? Ok, entonces aquí viene que el conocimiento está dado en Primera de Pedro 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ya vimos que el conocimiento viene por el Espíritu Santo. Ese es el filtro y ahí se atora todo lo que no es verdad, todo lo que es falso, ¿sí? Y que quiere entrar en nuestra mente y que quiere que nosotros, peor, lo transmitamos. ¿Qué dice Dios? Cuidado. Acuérdense que en Segunda de Pedro nos habla mucho de los falsos maestros. Entonces, y muchas veces somos muy bien intencionados, tenemos toda la intención del mundo de enseñar, ¿verdad? Pero estamos enseñando algo que es falso. Entonces, cuidado con eso. Eso es la santificación del Espíritu, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer la verdad. Y nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite en Segunda de Pedro. La verdad no es algo que lees en un libro, no es algo que estudias en un curso. La verdad es
Jesús. Y la verdad es la palabra. Por eso dice que esta la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Pero necesitamos para vivificarla el Espíritu Santo. Y vamos ahora a hablar de algo muy práctico que vamos a practicar, perdón por el pleonasmo. Y fíjense, dice, ¿cómo podemos acceder a esto? Ya nos lo dijo, porque hemos nacido de nuevo, nacido no de carne ni de sangre, ya nacimos de carne y de sangre, pero ahora nacemos del Espíritu, ¿sí? Y bueno, ya hablamos también de todo eso, ¿verdad? Entonces hablamos de que brotarán ríos de agua viva. Y ahora dice, todo se basa en la fe. Verdaderamente tienes la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarte, que no tienes que hacer nada absolutamente, porque no hay nada que pueda comprar la sangre de Cristo. Cuando tú tienes un hijo, no hay nada que pueda hacer. Puede hacer cosas buenas, puede hacer cosas malas. Los niños vienen y te dan una florecita, pues si no te dieran la florecita. Y fíjense cómo realmente a quiénes son los que más les ponemos atención y más amamos. A los que peor se portan, ¿verdad? Porque es nuestra preocupación, porque es nuestra oración por esos hijos. ¿Por qué? Porque Dios puso ese amor por nuestros hijos. Y no me voy a meter en toda la cuestión neurobiológica, ¿verdad? De todo lo que producimos en cuanto a hormonas, en cuanto a todo lo que Dios ha hecho para que tengamos ese amor por nuestras generaciones, por las cuales oramos. Yo te invito que también te conectes los miércoles a las 7. Hay tantos testimonios de cómo hijos que andan por otros lados, ¿verdad? Han venido a conocer al Señor verdaderamente o simplemente que han estado en tanto peligro, que han estado en unas situaciones muy críticas y Dios los ha sacado de allí por nuestras oraciones, porque hemos clamado como madres, como padres a Dios. Entonces dice, la fe es la base de todo. Ya tenemos esa fe. Ahora, segunda de Pedro 1, 5, 7, que ahí fue donde nos quedamos la clase pasada, dice que tenemos que añadir virtud, ¿verdad? Ese término muy rimbombante de virtud, ya lo explicamos, que es hacer el bien. ¿Qué es la virtud? El hacer el bien, el hacer la justicia, ¿sí? Pero dice aquí que esto es un hábito, el hábito, caminar en hacer el bien. ¿Nos sale naturalito? La verdad no. La verdad no nos sale muy naturalito, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, qué buena. Cuando el joven rico, ¿se acuerdan? Que fue con Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, bueno el Padre, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, así como que bueno, 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 y nos encanta, claro, es un hábito. ¿Y sabes por qué es un hábito? Porque al ir creando ese hábito de hacer el bien, hay un circuito en nuestro cerebro, ¿verdad? En el cual cuando tú haces algo bueno, haces una obra buena, ¿sí? Hay un circuito en tu cerebro que te gratifica y que produce ciertas hormonas gratificantes, ¿sí? Entonces, pero eso es cuando estás en el Señor. ¿Por qué hay asesinos? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente que hace cosas perversas? Porque su sistema en su mente, dice, fíjense, por eso dice la palabra de Dios, la batalla es la mente y dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él,
¿sí? ¿Por qué? Porque está pervertida su mente, porque su mente tiene ese circuito en lugar de tener, de producir esas hormonas, que son hormonas buenas, ¿verdad? Que nos producen ese placer, las endorfinas, todo eso. De hecho, las endorfinas son buenas porque disminuye el dolor muchas veces y así nos creó Dios con ese circuito. Estaba la otra vez, estaba platicando ayer con unas personas, ¿verdad? Por un programa que tenemos en barrios críticos, ¿verdad? Y decía que habían hecho un estudio respecto a todas las personas, porque los niños, por ejemplo, tú les preguntabas allí, ¿y qué quieres ser de grande? Bueno, pues quiero pertenecer a, a las redes malas, ¿verdad? Y quiero pertenecer, quiero ser porque hay mucha prostitución, etcétera, ¿verdad? Y quiero ser de los que hacen aquí este tipo de situaciones. Y entonces les preguntaban, platicaban con ellos y todo eso, ¿verdad? Y resulta que las mamás muchas veces encontraban, era algo que practicaban ahí, era muy una práctica común, que los amarraban a los niños porque las mamás se salían a trabajar, siendo la mayoría en ese barrio, ¿verdad? Había muchas prostitutas, pero los dejaban amarrados a la cama y les ponían un plato ahí, para que comieran, ¿verdad? Y eso muchas veces, pues, ¿qué es lo que hacía? Todo ese pensamiento, ¿verdad? Era distorsionado en cuanto al cuidado de la madre, al amor maternal, y pues ahora fue en Ciudad Juárez este estudio. ¿Se acuerdan cuando hubo todos los feminicidios y todo eso? Y pues encontraron eso, que estos niños que habían sido tratados de esta manera no habían hecho ese vínculo con la madre y ahorita, y después pues lo expresaban de esa manera. Por eso es tan importante traer a la gente para que entiendan, porque todo viene, todo nos dice el Señor Jesús, cómo tenemos, nos dice Dios, cómo tenemos que vivir, tenemos que crear este tipo de hábitos, porque toda la gente nos está viendo, porque estamos estamos em, em, formando a las nuevas generaciones. Y es tan importante la relación precisamente familiar de padres a hijos. Está diseñada la familia para que sea un entorno en el cual estos circuitos se formen adecuadamente, ¿sí? Y entonces dice, bueno, del hábito de la virtud y luego habla de conocimiento, pero nos repite en varias ocasiones conocimiento de Jesús, porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser formados conforme a Jesús. ¿Y cómo puedes tú decir, quiero ser conformado a la imagen del varón perfecto, porque ese es a la altura del varón perfecto, si no lo conoces, si no sabes quién es, si no sabes cómo piensa, si no sabes cómo actúa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que necesitamos? A ver, necesitamos conocer a Jesús. Y ese es el conocimiento del que nos habla, ¿verdad? Y luego nos dice eh, el dominio propio. Pero vamos en el conocimiento, vamos a ver qué nos dice Dios acerca de conocer a Jesús. Cuando tú conoces, quieres conocer a una persona, por ejemplo, cuando tienes un novio, cuando tienes, vas a tener, por ejemplo, dices, pues me voy a asociar con esta persona. No es una persona que conociste anoche en una cena, ¿verdad? O sea, tienes que conocerla. Por eso hay esa etapa en que los jóvenes, ¿verdad? Se conocen y saben cómo reaccionan
ante tal situación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer a Jesús? Pensar, porque cuando tú conoces una persona y tú estás con esa persona, dices, ¿qué le gusta a esa persona? Es lo primero que piensas, ¿verdad? Porque quieres agradarla, porque hay un afecto, porque hay un amor, va creciendo ese amor. Y el primer amor, como lo dice la palabra de Dios, dice, pues, tú diste a tu Hijo, Dios, por mí. Jesús, tú estuviste en esa cruz, clavado, sufriendo todo lo que sufriste, pero sobre todas las cosas, cargaste todo, toda lo más horrible de los pecados de la humanidad sobre ti. Porque muchas veces sí, hubo sufrimiento físico tremendo, tremendo, porque se ensañaron en contra de él, porque había muchos, obviamente crucificaban mucha gente y todo eso, pero a nadie le clavaron una corona de espinas, a nadie lo flagelaban de esa manera antes, ¿sí? A nadie lo hicieron cargar su cruz de esa manera. Se ensañaron en contra de él, pero aparte de todo eso, no aparte, además de todo eso, el hombre perfecto, el hijo predilecto de Dios, que fue su rostro destrozado, tuvo que cargar con todos los pecados de la humanidad más horribles y más tremendos. Imagínense, para un ser puro, para un ser perfecto, para un ser santo, cargar toda la pecaminosidad del mundo, todas esas cosas grotescas, horribles que el mundo hace. Ahí fue donde dijo, Padre, Padre, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Lo peor que tú le puedes hacer a un niño, a un hijo, es abandonarlo, ¿sí? Vamos a muchas casas hogar, pues muchas veces, y les preguntamos a los niños y les decimos, ¿por qué quieres que ore? ¿Verdad? Obviamente si están ahí, pues es porque hay abusos, porque todo. Y saben siempre, y les vemos las marcas donde los queman, donde todo, pero ¿saben lo que piden los niños? Que venga mi mamá a ver, que salga mi mamá de la cárcel y venga a ver. Sí me explico. O sea, es esa necesidad de amor, de afecto que el ser humano tiene. Y precisamente le decimos por eso, Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo siempre te recogeré. Y ese es el amor que necesitamos mostrarles a los niños y a todos, porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Y entonces, fíjense, estamos hablando de cómo podemos conocer a Jesús, porque todo mundo no sabemos muchas veces los versículos y los decimos y todo, pero vamos ahora a ponerlo en práctica. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Fíjense, ya somos salvos, ya lo conocemos, sabemos lo que hizo por nosotros, sabemos que nos ama, ¿sí? Y nosotros lo amamos por todo lo que ha hecho por nosotros, porque nos ha dado un propósito de vida, porque nos ha dado el consejo. Él es nuestro admirable consejero, Él es nuestro Dios fuerte, Él es nuestro Padre eterno, Él es el que nos da paz, Él es el que nos da gozo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conocerlo? Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Es meditando
en Él, meditando en su palabra. ¿Y cómo podemos saber y cómo podemos hacer esto? Fíjense, la palabra de Dios en Filipenses 4:8 nos dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesús. Todo lo que es respetable. ¿Quién es el respetable sobre todas las cosas? Jesús. Todo lo justo, y son manifestaciones, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, dice, piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio, ¿sí? Fíjense, ¿y qué es, cómo podemos hacer esto? Muchas veces aquí nos dice, cuando hablamos de la meditación, inmediatamente pensamos, pues, en la meditación que son las corrientes orientales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, inmediatamente nos viene la imagen de alguien que está así y que está meditando. Esta meditación, Dios habla mucho de la meditación, pero muchas veces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para entender cuál es la meditación de la que habla Dios. ¿Y saben por qué hablamos tampoco de meditar? Porque somos la cultura occidental en que no sabemos meditar, porque meditar en nuestra mente es como que, ay, estoy perdiendo tiempo, ¿sí? Ya necesito levantarme, necesito activarme, necesito, aquí tengo toda la lista de cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Ay, ya tengo 10 cosas, tengo 3 palomeadas, me faltan 7, córrele, ve, sí, no sabemos meditar. Y fíjense lo que habla la palabra de Dios. Desde Génesis, Dios nos habla de la meditación, desde Génesis. Y vamos a ver varias cosas para ir viendo a qué se refiere Dios respecto a la meditación, ¿sí? Vamos a ver que vamos a ver a qué se refiere Dios cuando dice que debemos meditar. Fíjense, en Génesis, Dios nos dice que Isaac sale a meditar, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Isaac? Estaba meditando, dice que sale a meditar y en ese momento él ve a Rebeca, ¿sí? Son cosas, son conexiones, tenemos que estar conectados con la palabra de Dios, con lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Entonces, la meditación no es como, vamos a hablar primero de lo que no es, porque tenemos esta idea. La meditación no es poner la mente en blanco, eso no es. La meditación es cuando, porque luego te dicen, y así tienes las cuestiones, ¿verdad? Las ondas alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vamos a separar en un momento, vamos a decir, prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar un tiempo para poder meditar, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Fíjense, desde allí en Génesis habla la palabra de Dios de la meditación. Y hay por ejemplo, en Josué, fíjense, en Josué 1:8, a mí me gusta mucho Josué porque es cuando Dios le da las instrucciones a Josué, van a entrar a la tierra prometida y entonces dice, vas a tener hijos, vas a tener nuevas generaciones. Esas generaciones nuevas no van a saber todo lo que tú pasaste. Esas generaciones nuevas no van a saber todo por lo que tú creciste, por de dónde te saqué yo, todos los problemas que tuviste para llegar a tener todo lo que yo te he dado ahorita, ¿sí? Ellos no saben, pero tú les vas a decir, tienes que decirles todas las vicisitudes. La otra vez estábamos aquí
comiendo, ¿verdad? Y entonces estaba mi nuera, estábamos platicando y entonces hay un cuadro que pintó mi mamá y yo les platicaba acerca, ¿verdad? Que mi mamá pues empezó a pintar a los 60 años, pero empezó a perder la vista. Y les estaba platicando todo eso. Y ella me decía, que le preguntaba a mi hijo, pero ¿por qué no me habías platicado eso? Yo no sabía todo eso. Y yo pienso, es que somos nosotros los que tenemos que platicarles lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha traído, las veces que nos ha preservado la vida, ¿sí? Por eso me encanta el libro de Josué, porque Dios le dice a Josué, esta nueva generación va a nacer en la tierra prometida y esta nueva generación no va a saber los 7 años de guerras y de batallas que ustedes vinieron, que les abría el mar, el Jordán, porque Dios abrió, acuérdense, 2 veces el agua, ¿verdad? En el Mar Rojo, pero después en la segunda vuelta, ya que entran a la tierra prometida, ¿y saben por qué lo hizo Dios? ¿Por qué abrió el Jordán? Para que se acordaran que 40 años antes Él los había sacado y había abierto el Mar Rojo y los había sacado de la esclavitud y ahora abría el Jordán para que entraran a la tierra prometida. Pero le dijo a Josué, ten cuidado, Josué, tienes que enseñar a tus generaciones, tienes que decirles, ¿sí? Porque ellos no van a conocer esto. Y díganme si no, nuestros hijos, les damos todo, les proporcionamos todo, queremos que tengan más y más y más, pero hay que contarles de dónde nos trajo Dios, de dónde nos sacó Dios, porque si no, ellos ni siquiera estuvieran aquí, ¿sí? Y eso se lo deben a Dios. Entonces, eso es lo que dice, fíjense, en Josué 1:8 dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, le dije a Josué. ¿Por qué? Pues porque él era el responsable de que la siguiente generación tuviera ese conocimiento. Dice, medita en él de día y de noche y ponlo en práctica. Aquí es donde nos falla un poquito, ¿verdad? Ponlo en práctica. Y lo primero que vamos a hacer y que vamos a terminar en la clase es ponerlo en práctica, ¿sí? Porque dice, medita en este libro de día y de noche. ¿Saben ustedes que en otras religiones hay como un toque literal, es un toque de queda? Hemos estado en partes así, de repente todo mundo hay como pues es como un sonido muy fuerte y de pronto todo mundo se para, todo mundo saca no sé de dónde un tapetito y todos se inclinan hacia la Meca y todos se inclinan 2 veces al día, ¿sí? Lo hacen rigurosamente. Y nos está diciendo Dios aquí, fíjate, medita en el de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas, y miren la promesa, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Con meditar, o sea, pero tengo tanto que hacer, tengo trabajo, tengo los niños, tengo el marido, tengo la casa. Fíjate, si tú meditas en su palabra de día y de noche, ¿cuál es la promesa? ¿Recuerdan que siempre viene la promesa de Dios? Para que tengas éxito en todo lo que haces, para que tengas éxito en todo lo que haces. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Y yo pienso ahorita, ¿verdad? En mis nietecitos, si no valdrá la pena decirles en la mañana cuando se levantan un versículo bíblico, ¿verdad? Aquí les pongo, yo tengo una puerta que comunican y me acuerdo porque mi nietecito decía una vez, es que no pero en abrir. Entonces yo le decía, a ver, aquí el password, ¿verdad? La contraseña es todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Y clic, y abrí yo, ¿verdad? Y entonces dice, sí puedo. Bueno, pénselo. Pero son cosas que vamos sembrando en sus corazones y vamos sembrando en sus mentes, ¿verdad? Y dice aquí, fíjense, en el Salmo 1:2, en la ley de Jehová está mi delicia, ¿sí? En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. En el Salmo 1:2. En el Salmo 4:4 dice, temblad y no peques, medita en vuestro corazón estando en nuestra cama y callad. Y no sé si tú batallas para dormirte, yo batallo para dormir. Y anoche dije, voy a poner esto y voy a poner lo otro, porque a veces pongo musiquita y a veces pongo una predicación y a veces pongo esto y lo otro para dormir. Gracias Dios, porque aquí ya me diste la respuesta. ¿Y saben qué pasó? Dice, fíjense, temblad y no pequéis. Yo dije, Señor, perdóname por esto y por lo otro, porque no me quiero dormir con estas situaciones que, pues sí, aquí tú me dijiste que hiciera esto, pero me desesperé y dije cosas que no debía, etcétera, etcétera. Y luego dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que a veces nos acostamos y como quedaron muchas cosas pendientes de hacer, en mi mente está chiqui, 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 chiqui. Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro y todo. ¿Y qué dice Dios? Baste a cada día su afán. Así que voy a terminar meditando en su palabra. Y ahorita vamos a ver, fíjense, cómo dice esto. Dice que en los salmos hay muchas palabras que nos dicen en qué meditar. Y hay dos cosas en que vamos a meditar. Y les voy a dar un ejemplo. Dice en el salmo, fíjense, dice 63:6, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Entonces vamos a acostarnos y vamos a meditar en el Señor. ¿Y qué vamos a meditar? Fíjense, en el 77:6, meditaba en mi corazón y mi espíritu. Tenemos que apagar todo nuestro cerebro, la corteza frontal, y dejar que el Espíritu de Dios, que es el que está en el inconsciente, en eso tenemos nosotros que meditar. Y mi espíritu. Ahora, fíjense bien esto. En el Salmo 77:12, meditaré en tus obras y hablaré de ellas. Meditaré en tus obras. Fíjense, meditaré en tus maravillas. Dice 119:27, para que medite en tus maravillas. Entonces, meditaba en el 143:5, meditaba en todas las obras de tus manos. En el 145:5, de tus hechos maravillosos meditaré. Aquí nos está diciendo que meditemos en lo que Dios ha hecho, ¿sí? En las obras que Dios ha hecho. Una amiga me decía hace poco, pues es que me invitaron a un evento, pero de la familia, pero estoy peleado con esa familia porque a la hora que el testamento y las quién sé qué, pues este pariente se quedó con más de la mitad y nos robó a todos los hermanos y todo, ¿verdad? Y miren, le estoy inventando el caso porque tomé de como 4 casos que sé, ¿verdad? Así que si es el tuyo, no estoy hablando de ti, estoy hablando de todos los casos que me han dicho, porque abundan y requete abundan, ¿verdad? Pero bueno, como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y fíjense, ese versículo, me dijo ella,
dice, y yo no quería ir al evento este, no sé si era una boda o era un 15 años, no sé qué era. No quiero y no quiero ir y quién sabe qué y que todo. Bueno, total, y se puso, bueno, aquí le dijimos, ¿verdad? Bueno, pues mira, ve esto y esto y esto y esto. Total, salió allí a su jardín y empezó a ver sus plantas, los árboles, estaba el cielo hermoso, ¿verdad? Porque acababa de llover y empezó a ver todo lo que Dios le había dado y empezó a ver las maravillas. Estoy disfrutando aquí esta lluvia que tanto le pedimos a Dios y Dios nos lo concedió contra todo lo que habían dicho los humanos, ya el gobernador y todo el mundo había dicho que quién sabe qué y que lo iban a traer agua de Timbuktu y quién sabe qué, ¿verdad? Porque iba a ser sequía y todos nos íbamos a morir de sed y vamos a tener un vaso de agua racionado, ¿verdad? Y bueno, yo lo sigo ahí en las redes a veces, porque a veces ya me fastidia tanta cosa de la política, pero y contra todo, y ella empezó a ver eso, empezó a ver las plantas y empezó a ver el cielo y las nubes y empezó a ver la magnificencia de la creación de Dios. Y entonces dijo, ¿cómo bueno, este dinero, ¿verdad? Que pues me correspondía y todo eso, no hubiera podido comprar nada de lo que Dios en su magnificencia, en su amor y en su misericordia me ha dado. En todo, todo lo que tengo, todas las maravillas de la naturaleza. ¿Y saben qué pasó? Dice, sentí tanta compasión por esa familia, porque viven eh, todos el dinero, el dinero, el dinero, y todos los demás se enemistaron con toda la familia. Dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si tenemos todo esto que Dios nos ha dado. Por eso dice Dios esto, medita, yo meditaba en todas las obras de tus manos. Yo meditaré en tus maravillas, meditaré en mi corazón y mi espíritu, meditaré en tus obras y hablaré de ellas, ¿verdad? Fíjense, en tus hechos maravillosos meditaré. En eso vamos a meditar, ¿sí? No es de que nos pongamos la mente en blanco, no. Y hay dos cosas que debemos meditar. Aquí nos dice el Señor. Tómate un tiempo simplemente para ir a lo mejor a un parque. De verdad que somos tan privilegiados porque tenemos parques, podemos ir a los parques, podemos ir a algún lado, ¿verdad? Salte de ya de los moles y eso. A veces, ay, a mí me desespera mucho, llego toda abatida y de tanta gente y de tantas cosas y todo, viendo estar en la naturaleza. Ustedes saben que en Suecia, por ejemplo, tienen obviamente, cuando hay depresión, ¿verdad? Pues sí, hay el Prozac y otros medicamentos. Saben ustedes que en Suecia hay mucha depresión, muchas veces porque son países en que el sol no brilla como aquí. Sabemos que el sol, ¿verdad? Nos alimenta no nos alimenta, sino que al sol caer sobre nosotros, se produce lo que es el ciclo circadiano, se producen las hormonas y es el ciclo circadiano, etcétera. Por eso en la mañana nos levantamos al salir el sol y en la noche deberíamos, ¿verdad?, de dormirnos cuando se duerme el sol. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas bajan. Pero claro, nos echamos el cigarro, el café, todo, ponemos luces eléctricas y todo y nos vamos de farándula y el cuerpo ya no puede más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense, cómo Dios nos da todos estos mecanismos y en Suecia el primer tratamiento, la primera línea de tratamiento, porque así se le llama, ¿verdad? Es antes de dar
el Prozac o los antidepresivos tienen granjas para tratar la depresión. Entonces, en lugar de mandarlos lo que aquí, ¿verdad? Decimos al psiquiátrico, allá los mandan a granjas para que caminan descalzos sobre el zacate, están en contacto con la naturaleza. Y eso han visto que es la primera línea de tratamiento para la depresión. Aquí lo tenemos. Esto es, ¿sí? Medita en las obras, en las maravillas. ¿Por qué? Porque nos conecta con ellos, hablan, ¿verdad? De una conexión espiritual con un ser superior. La gente le tiene mucho miedo a la palabra Dios, ¿verdad? Pero sabemos que es esa conexión con Dios. Por eso aquí nos habla tanto de meditar en las obras de Dios. Y cómo cambió, en mi amiga me decía, ¿verdad? Dice, es que cambió toda mi mentalidad, cambió toda mi perspectiva cuando cuando fue esa situación, ¿verdad? Cuando salí a meditar en las obras del Señor. No le he preguntado cómo le fue, le voy a preguntar a ver cómo le fue, ¿verdad? En esta situación. Pero aquí lo que les quiero hablar es que la meditación cambia tu cerebro, cambia tu perspectiva, ¿sí? Entonces, segundo, fíjense, segundo, ¿en qué más vamos a meditar? ¿Sí? Dice, tus mandamientos, ya saben, dice, en el 119:15, en tus mandamientos meditaré y en tus caminos. O sea, vamos a meditar en la obra del Señor y vamos a meditar en los mandamientos, en la Biblia, en lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Y acuérdense de una cosa, recuerdo cuando fue pues un predicador muy importante que ha escrito muchos libros y bueno, fue allí a la iglesia, ¿verdad? Y entonces estaba a él le gusta así, pues que haya como un shock en la gente, ¿verdad? Llegó así con un, todo mundo ahí pues el pastor, ¿verdad? De traje y todo, y él llega así con unos jeans y un cinturón rojo que dice Superman, ¿verdad? Entonces, pues ya todo mundo así choqueado. Y la predicación prácticamente se trató, ¿verdad? Dice, ay, pues yo he escrito muchos libros y me encanta escribir libros, 120 libros y todavía sigue escribiendo, ¿verdad? Ese autor. Y dice, y yo escribo muchos libros, pero yo les digo, hay que pensar bien qué es lo que estamos haciendo, dice, porque un libro te puede decir una cosa y vas a hacer lo que dice el libro porque lo escribí yo, dice no, y vas a hacer una cosa, algo porque tus papás te dicen que hagas algo. Digo, fue llevándolo uno y así, ¿verdad? Dice, y vas a hacerlo porque tus papás dicen, y entonces dice, no, y me acuerdo que el pastor así pasando aceite, ¿verdad? Porque, pero ya lo conoce. Entonces dice, y luego en la mañana vas a leer la Biblia y vas a decir, voy a hacer esto porque la Biblia dice. ¿Vas a hacer las cosas porque la Biblia dice? No, ahí sí ya se nos cayó el pelo a todo mundo, ¿verdad? Y dice, ¿sabes por qué vas a hacer las cosas? Porque Dios lo dice. Entonces, asegúrate que sea Dios el que dice las cosas. Y entonces yo me puse a pensar, qué responsabilidad como padre, porque los niños mis hijos me van a obedecer. Y si no es lo que Dios dice, cuidado. Entonces, por eso dice aquí que tenemos que meditar en su palabra de día y de noche, bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque segunda de Pedro nos alerta una y otra vez y les dice, se van a ir al infierno. Cuidado con los maestros falsos
que estén enseñando cosas que no son, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, a tu siervo, dice, en tus mandamientos meditaré y en tus caminos. El 119:23, tu siervo meditaba en tus estatutos. En el 119:48, y esto que amé y meditaré en tus estatutos. Fíjense, el 119, ¿cuánto trae de meditar, meditar, meditar? Ustedes saben que es el salmo más grande. Meditaré en tus estatutos. Dices, ay, ¿por qué tanta repetición? A veces yo pienso, es que a veces repito mucho las cosas, pero luego digo, pues Dios nos dice en su palabra 365 veces, no temas. ¿Y qué es lo primero? Tengo miedo. Nos levantamos y, ay, ojalá que pueda esto y tengo temor de esto. Y nos lo repite. 119:78. Pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Sí? 119, versículo 148. Y en la noche dormiré para meditar en tus mandatos. Sí, meditad bien. Y en Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre nuestro Ageo 1:5. ¿Sí? Y otra vez en Ageo 1:7, meditad sobre, os he dicho, meditad sobre vuestros caminos, ¿sí? En Ageo 2:15 y 18, meditad en vuestro corazón. En los dos versículos, el 15 y 18, meditad en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dejar a un lado todas las cosas que tenemos que hacer, las listas y todo esto, ¿sí? Yo le decía a una amiga, perdón, está en una situación ahorita en que tiene que tomar muchas decisiones este, eh, familiares muy importantes. Y dice, es que no puedo dejar de estar pensando y pensando y pensando en esto. Estoy leyendo a veces la Biblia y estoy pensando en esta situación, en este problema, en esta, pues, cuestión, ¿verdad? Y dice, y hay cosas que no puedo yo resolver, que no dependen de mí. Y muchas veces te lo dicen, bueno, toma lo que sí depende de ti, ¿verdad? Y lo que no, sueltan. Pero aquí lo que vamos a hacer es lo que depende de ti, hazlo. Y lo que no depende de ti, se lo vas a dar al Señor. Ahora, hay cosas que sí dependen de nosotros, que tenemos que tomar decisiones, pero ahorita sentimos que no estamos preparados o que no estamos seguros para tomar cierta decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces eso, por ejemplo, a mí en una ocasión, ¿verdad? Estaba paralizada porque yo decía, es que va a llegar esta situación y tengo que tomar una decisión, ¿sí? Pero mientras tanto, esta decisión que estaba aquí, que tenía que tomar aquí, me estaba paralizando acá. ¿Sí me explico? Entonces, dije, tengo que ir avanzando. Ok, voy a poner esta situación. Aquí está, Señor, delante de ti. Aquí la voy a colocar y mentalmente dije, aquí está ante tu trono. Aquí está esta situación. Pero yo tengo que seguir avanzando en todas las cosas, porque si no, esta meditación de la que estoy hablando se vuelve un pensamiento repetitivo sobre mis problemas o mis situaciones y no voy a poder meditar en lo que Dios me está diciendo para poder ir avanzando. Ahora, estaba leyendo, yo digo,
yo soy una persona que me gusta mucho hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Y batallo para encontrar ese tiempo y sentarme y decir, voy a meditar. Porque luego digo, voy a meditar y en que estoy meditando, se me ocurre hacer esto. No, mira, voy a hacer mejor esto. Eso no es meditar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es mi pensamiento. Yo tengo que aprender a meditar para que el Señor pueda hablarme, para que el Señor pueda guiarme, ¿sí? Porque dice aquí, fíjate lo que dice, medito en tus caminos. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos y agarramos y ya vamos allá, ¿verdad? Ay, Señor, pero es que me pasó esto, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Esperándote allá. Pues no quedamos que nos íbamos a ver tempranito en la mañana para platicar. Yo aquí estoy esperándote. Tú ya agarraste como chivo en cristalería, decíamos, ¿verdad? Ya agarraste como chivo en cristalería, hiciste un desastre, hiciste todo, porque estoy aquí esperando para darte el consejo que necesitas, para darte la paz que necesitas, para tomar las decisiones que necesitas tomar, ¿sí? Y entonces eso es el meditar, pero no es nada más, a ver, Señor, qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? No es eso, ¿sí? Muchas veces pensamos que el meditar es, y yo le tengo una libretita a Dios, y aquí le apunto. A ver, Señor, en el escribo. ¿Qué voy a hacer en esto, que esto, lo otro? Tengo que decidir esto y lo otro y lo otro. Y casi creo que le digo, mira, me voy a dormir, señorita. Durante la noche, me le escribes ahí lo que tengo que hacer, por favor, porque ya no le hallo aquí con tanta cosa que tengo que hacer. Eso no es meditar. Fíjense, la meditación es dice la palabra, un deleite, un deleite. Hoy en la mañana a las 7, pues siempre, generalmente me desvelo en la noche porque repaso lo que voy a dar el miércoles hoy en la mañana, ¿verdad? Y Dios me cambia todo, pero a la 1 de la mañana y a las 2 me empiezo me pico con todo esto. Y entonces dije, no, tengo que poner el despertador. Y entonces puse el despertador para la oración a las 7 de la mañana y todo, ya el despierto así, ¿verdad? Digo, ay, la oración de las 7. Y luego dije, a ver, ¿cómo? Es un tiempo tan hermoso, tan precioso, donde compartimos tanto, donde nos animamos tanto. Y yo dije, a ver, ¿cuál es mi actitud? Ay, ya son las 7. Ay, ya me... No. Y todo empecé a meditar en mi actitud, en mis caminos, ¿sí? Y entonces dije, no, Señor, tú tienes algo maravilloso hoy en la mañana para mí, ¿sí? Y ya nos conectamos, si vieran qué testimonios, y todos fueron de cuestiones médicas, porque ahí platiqué una situación médica que yo traía, y bueno, ¿verdad? Y dices, eso es el meditar, dice, voy a meditar, es deleite. Por eso a los niños judíos, ya lo hemos comentado, cuando a los 12 años es el mitzvah y ya dejan de ser niños y ahora empiezan la enseñanza, ¿verdad? Y tienen que memorizar la Torá. ¿Y saben lo que hacían? Les ponían la Torá y les ponían una vasijita con miel. Y entonces los niños estaban leyendo la Torá y estaban probando la miel. Por eso literalmente dice la palabra, tu palabra es miel a mis labios, ¿sí? Entonces dije, esto es, quiero con esa emoción, con esa expectativa. Y fue de verdad que dije, Dios, superaste todas mis expectativas, ¿verdad? Eso es la meditación, es pasar, es deleitarte en la presencia del Señor, ¿sí? Como cuando vas con tu amigo preferido, tu amiga preferida, y vas a platicar
platicarle y le vas a decir y Eso es lo más hermoso, ¿sí? Y eso es lo que Dios dice, que meditemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues necesitamos, estoy leyendo este libro, está muy padre, Hábitos Atómicos. Y los hábitos atómicos hablan de pequeños pasos, ¿sí? Por eso dice, fíjense, y luego pensé yo, por eso dice Jesús que es un camino. Sí, obviamente el apóstol Pablo también sabemos que es la carrera de la vida, ¿verdad? Pero dice Jesús, yo soy un camino. Y en un camino no corres, ¿verdad? ¿Qué haces? Caminas. En un camino, caminas. Entonces es un paso a la vez. Y yo quiero que hoy, en este momento, y yo soy la primera, porque sí, tengo que confesar que hay veces que me despierto y no tengo ese tiempo especial con el Señor. Y yo quiero que el día de hoy nos propongamos, primero que todo, tener un horario, un espacio, un horario y un espacio. Y vamos a empezar con 10 minutos, solamente 10 minutos. Yo no sé, porque dices, sí, es que la otra vez, hay veces que me he quedado horas y que empiezo a leer la Biblia y me quedo horas y voy una cosa y esto y lo otro. No es eso, porque el hábito atómico, el día que no, esos corredores olímpicos, todos los días entrenan, ¿sí? No entrenan un día 20 horas y al día siguiente se van a la cuerda, ¿verdad? Bueno, esos son los hábitos atómicos. Por eso dice la palabra de Dios, es un paso a la vez. Y vamos a empezar con 10 minutos y lo vamos a poner en el chat. Pero primero que todo, quiero que meditemos ahorita. Cada quien meditemos si realmente hemos estado meditando. Y yo ahorita, enfrente de ustedes, también me comprometo, porque tengo todo, a veces, bueno, tenemos un jardín. A veces pasa 2 semanas, no salgo al jardín, viendo, o sea, en las maravillas de Dios. Es sanidad el estar en la naturaleza, y se los confieso. Hay veces que sí, me salgo aquí al jardincito y me paso horas y de repente ya son las 3 de la tarde y no he comido. Sí, pero no es eso. Son los hábitos que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque dice claramente, no dice aquí, pásate 5 horas un día estudiando la palabra, ¿sí? Aquí dice que es todos los días. Aquí lo dice bien claro. Lo podemos hacer y vamos a ver, fíjense, vamos a hacer una cosa. Hay un estudio en el cual se vio que la gente que lee la palabra de Dios, por ejemplo, tomaron un grupo de hipertensos, ¿sí? Y estaban viendo, por ejemplo, lo hicieron en un seminario, y en un seminario porque empezaron a ver que había mucha hipertensión y todo eso. Y lo hicieron en un seminario. Y entonces vieron que la gente o los seminaristas, pues obviamente diariamente tienen que leer la palabra de Dios. Y empezó a bajar la hipertensión, ¿verdad? Empezaron a regular su presión arterial. Pero luego dijeron, pues vamos a hacerlo en otra población. Los que leían una vez a la semana, los que leían 2 veces a la semana, los que leían 3 veces a la semana, los que leían 4 veces a la semana, no había ese efecto. Pero los que todos los días leían y meditaban, sobre todo la meditación, ¿verdad? La meditación muchas veces te hablan del respiro, ¿verdad? Y bueno, sabemos que
que cada respiro, por eso habla mucho la palabra también del respiro. ¿Qué es el respiro? Pues es el ruaj del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todos los que leían diariamente o meditaban diariamente, la hipertensión empezó a controlarse completamente y dejaron de tomar medicamento. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver qué pasa si este mes, y vamos a medir los resultados, cómo nos sentimos al final de este mes. Y lo vamos a hacer primero una semana. Nos vemos la próxima semana y vamos a meditar. Hay dos cosas que son importantes. Una, en dónde tener un lugar específico, quitas todo aparato eléctrico que haya allí, ¿verdad? De preferencia en un jardincito o donde hay plantas, donde hay algo, o te puedes salir al parque, no sé, ¿verdad? El lugar es muy importante. Y también hacer un espacio en, o sea, ¿a qué horas lo voy a hacer? ¿A qué horas lo voy a hacer? Y acuérdate, cuando tú meditas en la noche, en lo último que tú piensas, en eso es lo que tu cerebro se queda pensando. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, en la noche, dice aquí, ¿sí? De día y de noche. En la noche, cuando te acuestas, medita. Padre, todo esto tú hiciste por mí el día de hoy. Hoy pude compartir esto, hoy pude hacer, medita en la palabra, medita en las maravillas de Dios. Son las dos cosas que nos dice, en la obra de mis manos, ¿sí? Y medita en mis mandamientos, en mis estatutos, en mis palabras. Y también yo te conmino a que eso que Dios te dice, compártelo con alguien más. Simplemente una llamada por teléfono. Muchas veces dicen, es que, ¿por qué sabes tú cuando hay otras que está pasando con una persona o con otra? Somos muchas, pero estamos atentos al Espíritu Santo. Y hay veces, ay, qué bueno que me hablaste. Y tenía, no sé, a lo mejor un año de no hablar con esa persona. Pero el Espíritu Santo te dice, porque te dice, tengo una palabra para esta persona. ¿Y de dónde la vas a sacar? De la meditación. Eso es lo que vas a hacer. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos das la solución para absolutamente todo. Porque cuántas veces hablamos y nos memorizamos versículos y vamos y nos congregamos, que es muy bueno congregarnos, porque tú dices que debemos congregar, ¿sí? Cuando tú nos das esa palabra fresca. Pero muchas veces dejamos por hacer las cosas externas, visibles. Sí, el domingo vamos a la iglesia, el miércoles a la clase y llevamos a los niños a la escuelita bíblica y hacemos esto y hacemos lo otro. Pero ese mundo interior, y les voy a poner una canción de Jesús Adrián Romero, se va secando y estamos descuidando ese jardín interior que Dios tiene para nosotros, porque esa es la palabra, es esa voz que nos va a guiar, que nos va a confortar, es eso que hace que nos deleitemos. Y cuando hablamos de deleitarnos, es ese circuito cerebral que se pone a funcionar y que hace que tengamos también esas endorfinas, todas esas de la oxitocina, todas esas hormonas, ¿sí? Que tú pusiste allí precisamente para que nuestro cuerpo pueda disfrutar y deleitarse en ti, Señor, en esta meditación, en conocerte cada día más. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Gracias, Amalia. Gracias, Amalia. Qué linda clase. Dios te bendiga a ti y a todas.